Bueno, tendría que empezar con lo que es cognitivo, que es que viene de la raíz griega cognoscere y que se trata de conocer. Pero en realidad, ¿qué queremos conocer? ¿Cómo lo queremos y para qué queremos conocer? Eso es lo importante y eso es lo que nos debemos de preguntar. ¿Cómo creen ustedes que conocemos? ¿Por qué vías podemos conocer? ¿Nadie tiene idea de cómo conocemos? Pues mediante la experiencia, Media- mediante aplicar, mediante Aplicar. ejecutar algo Ok, ajá. Entonces, mediante la ejecución, ¿no? a través de los Este, sentidos, ¿no? Ajá, a través de los sentidos. Eso es muy importante, a través de los sentidos. ¿Por qué a través de los sentidos? Porque esas son las vías de entrada del cerebro, ¿no? La vía visual, la auditiva, la olfatoria, ¿no? La del gusto, la del tacto. Esas son realmente las vías, ¿no? Por las que nosotros empezamos a conocer. Vamos a remontarnos un poco a nuestra niñez. ¿Cómo éramos de niños? ¿Sabíamos lo que sabemos ahora? No lo sabíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo empezamos a percibir? ¿Cómo lo vamos conociendo? Por eso es importante esto de conocer. Nosotros conocemos entonces a partir de estas vías de entrada. Entonces, conocemos y vamos construyendo este conocimiento. Tenemos varias teorías cognitivas, como ya había mencionado la doctora Rafaela, pero vamos a empezar con estas que son un poco más representativas. El constructivismo de Piaget, esto lo vemos en los años 50, ¿no? Él plantea la construcción activa del conocimiento a través del entorno. Entonces, él planteaba que el niño conoce, ¿no? No solamente este aprendizaje o este conocer a través de lo que observa, sino va construyendo su conocimiento a través de la interacción con su entorno. Es decir, si nosotros tuvimos la experiencia de tener esta interacción con nuestro medio inmediato, por ejemplo, cuando éramos bebés, que no nos amarraban como tamalitos, por ejemplo, sino que dejaban libres nuestras manos. La forma de nosotros de conocer y de construir fue a partir de esa interacción que tuve por primera vez con los objetos, por ejemplo, con una sonaja, con un móvil, ¿sí? Con mis propias manos. Entonces, esa es la forma de conocer o de construir a partir de esta visión de Piaget. Por otro lado, tenemos el multicomponente de Badelin y Witt, que eso fue en los años 70, que es un modelo de memoria. Ellos ponen dos niveles. La primera, que es debido a la percepción y la acción. De lo que percibo, yo voy a hacer una acción. Y el segundo nivel de los procesos subordinados, que es información unimodal, es decir, esta memoria de trabajo. Ahí es cuando se plantea que existe una memoria de trabajo y esa memoria de trabajo me va a ayudar a crear estas acciones a partir de lo que voy percibiendo. Por otro lado, tenemos la teoría de procesamiento de la información en los años 70, donde hablan de la comparación de la mente humana con un sistema informático. ¿Sí? Entonces, desde aquí ya se plantea esta comparación entre la mente humana y pues la computadora, ¿no? Entonces, se habla de que y bueno, aún a nuestros días todavía seguimos viendo autores que proponen y siguen proponiendo este procesamiento de la información como una máquina. Y el aprendizaje social de Bandura, que eso también se da en los años 70, bueno, casi a finales de los años 70, y plantea que este aprendizaje es a través de la observación y la imitación. Entonces aquí retoma un poco de las teorías que ya se venían gestando mucho antes de Piaget con autores como Binet, ¿no? Que planteaban precisamente que la imitación era la forma en que los niños, ¿no? Empezaban a aprender, ¿no? Entonces, que por medio de lo que ellos observaban con su entorno, ¿no? Ya sea con los adultos o con sus mismos pares, imitaban lo que ellos observaban y era la forma en que ellos aprendían. Otra de las teorías, ¿no? La teoría sociocultural de Vygotsky, que es igual casi a finales de los 70,
que hablaba de la influencia del contexto social y la cultura. Para Vygotsky era muy importante el contexto social, es decir, el contexto en donde se creaba el niño, ¿no? Era muy importante, así como su cultura, y que esto iba a contribuir a su aprendizaje. Obviamente, esta interacción era importante en el niño para que el conocimiento se creara de una forma diferente o distintiva en cada individuo. Por otro lado, tenemos la teoría de la inteligencia múltiple de Gardner. Él habla en los años 80 de esta parte de la inteligencia, las múltiples inteligencias. Entonces, él plantea que el individuo no solamente tiene una, sino que tiene múltiples, porque hay diferentes, dentro del cerebro, hay diferentes zonas, ¿no? que, que son particulares para cada una de las tareas, por ejemplo, la lingüística o el lenguaje, la parte lógico-matemática, espacial, musical, corporal, sinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Entonces, por eso Garner plantea esta teoría de estas múltiples inteligencias, ¿no? Ya lo veremos más adelante, pero esto habla de un esquema jerárquico en donde el individuo, ¿no? Dependiendo la edad, ¿no? Si hablamos del niño, bueno, dependiendo de la edad del niño, es como se puede, ¿no? En esta teoría se puede situar al niño en qué inteligencia. Claro, que él plantea que estas múltiples inteligencias no es que una aparezca y las otras desaparezcan, sino más bien cada una tiene interacción con ellas mismas y con las demás. Entonces, pero sí plantea esta separación y esta jerarquización de acuerdo a la edad. En cuanto a la teoría de cognición distribuida, nos habla de la cognición no solo que ocurre en el individuo, sino que se distribuye a través de los objetos. Es decir, no solamente ocurre en la persona, sino esto también ocurre a través de los objetos, herramientas o artefactos que el individuo tenga interacción. Esto también tiene que ver con el entorno, qué tanta interacción yo tengo con el entorno para conocer. Entonces, nos habla un poco que él retoma lo de la parte constructivista de Piaget, en donde este conocimiento, ¿sí? Se realiza a través de, de la interacción que se tiene con el entorno. Y tenemos la última teoría, que es el doble proceso. Esto es en los años 2000. Se plantea que es las diferencias entre dos sistemas de procesamiento de información. Entonces, aquí ya vemos una interacción ya más, digamos, biológica, en el sentido de esta interacción donde va a haber procesos mucho más complejos, en donde vamos a encontrar, por un lado, un sistema que es rápido, automático e intuitivo, y por el otro tenemos un sistema donde es lento, deliberado y lógico, y que entre estos dos sistemas hay una interacción para hacer el procesamiento de la información. Entonces, todas estas teorías eh, han contribuido precisamente a qué es o cómo es que se da el proceso cognitivo. Entonces, el proceso cognitivo, ¿qué es? El proceso cognitivo es el procesar la información, pero ¿para qué quiero procesar la información? Pues para construir un conocimiento. Entre los procesos cognitivos tenemos la percepción. ¿Qué percibimos? ¿Cómo lo percibimos? Y sería de las primeras entradas, ¿no? De lo que nosotros vamos observando y que obviamente están activos nuestros sentidos. ¿Cómo es que percibimos? Después tenemos la atención, ¿no? ¿Cómo es que se da esta atención? La memoria, el lenguaje y el pensamiento. Los puse de esta forma porque va de forma jerárquica, es decir, percibimos y después vamos al final, vamos a tener un pensamiento, ¿sí? Que se va creando o se va construyendo a partir de este acercamiento con la percepción de lo que yo estoy percibiendo, ¿sí?
Entonces, la percepción, pues es lo que vemos en el ambiente a través de nuestros sentidos, ¿sí? Quiero que vean la siguiente imagen y ustedes me digan qué es lo que observan. ¿Qué es lo que observan? Relaciones como una red. Como una red. Una Ajá. neurona, son neuronas. ¿Son Sí, neuronas, seguro? eso parece. Se- Como una red seguro que sí. neuronal, ¿no? Una Iluminadas red las partes. iluminadas. ¿Qué serán las partes iluminadas? Pues Podría el ser resultado de algún proceso químico o algo así. un proceso químico, podría ser una nebulosa, Ah, también, ajá. sí, ¿no? Bueno, tienen razón, es una neurona, ¿no? Y todo lo verde, ¿sí? Son las sinapsis que se están llevando a cabo, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, digo, no las he contado, pero son muchísimas, ¿no? Entonces, esa es una de las vías de entrada, la percepción, qué percibimos y cómo lo percibimos, ¿sí? Los que dijeron que eran una neurona, ¿están en biológicas? ¿En qué No, división? ¿En qué división están? en CBI, CBI. ¿Y por qué, compañera, bueno, dijiste que era una neurona? pues por su forma, ¿no? Es la forma típica de una neurona la que nos ¿Dónde la viste muestran. por primera vez una neurona? Ujú. Pues no Que sé, te acuerdes. en algún libro de biología. Ajá, ajá. Ujú. Sí, ¿Tú en algún crees libro. que, tú crees que si estuviera un niño, por ejemplo, de 5 años, nos pudiera decir que es una neurona Pues no sé, depende del niño? Sí, es del súper dotado. niño, Ay, sí, sí, de la información que haya recibido ajá, el niño hasta su edad. Eso. exactamente, eso es algo importante, ¿sí? Que acabas de mencionar, dependiendo de la información, ¿no? Que tenga el niño. Es decir, si nosotros estamos expuestos, por ejemplo, ¿sí? A ver libros, ¿no? Desde muy pequeños, ¿no? No necesariamente, pues, de biología, pero que estemos expuestos o que estén expuestos los niños a los libros, ¿no? Van a empezar a conocer, ¿no? Por ejemplo, los dibujos, no sé, Caperucita, ¿no? El lobo, ¿sí? Como que estas interpretaciones infantiles, ¿sí? Entonces van a empezar a percibir, ¿sí? Por eso quise empezar con Piaget en las teorías cognitivas, porque Piaget nos plantea eso, es decir, cómo realizar o cómo hacer para que el conocimiento sea mucho más complejo, ¿sí? Nosotros lo tenemos que hacer a partir de lo que nosotros ya conocemos anteriormente, ¿sí? Y lo nuevo que estamos conociendo, para hacer adaptaciones y hacer un conocimiento mucho más complejo. Entonces, lo que percibimos en esta imagen, pues sí le atinaron en cuanto a que es una neurona, pero podía ser una nebulosa o podía ser otra cosa, ¿sí? Pero nosotros conocimos, lo percibimos en algún momento de nuestra vida, lo vimos, como en el caso de la compañera, lo vio en un libro de biología, ¿no? Si no lo hubiese visto, si no hubiera estado expuesta a esto, probablemente su cerebro le podría haber dicho que era una nebulosa, ¿sí? O un proceso químico, ¿sí? Entonces, esa es la forma, esa es una de las vías, que es la percepción. Tenemos lo que es la atención, ¿sí? Que es este proceso de focalización de la información específica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros necesitamos este proceso, ¿sí? Para poder aprender, porque de otra forma, si no ponemos atención, difícilmente vamos a poder construir, ¿sí? Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Quién me podría decir el nombre de los colores? Morado, rojo, amarillo, gris, azul, Ajá, pero fucsia, el verde. nombre, doctora, ay, perdón, el nombre, no el color que aparece. El color de la palabra. Ajá, el color de la palabra, exacto. Ah, ok.
Amarillo, azul, verde, negro, morado, naranja, rojo, blanco y rosa. Ahora le voy a pedir que lo haga al contrario, es decir, el color de cada palabra. Morado, rojo, amarillo, gris, azul, fucsia, verde, negro y naranja. Ajá. ¿Cuál sintió que era más difícil, doctora? La- ¿Lo primero o lo segundo? Lo segundo. Lo segundo. ¿Por qué es más difícil lo segundo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un aprendizaje previo, ¿sí? Sabemos, ¿no? Ya ahorita que se llama amarillo, que es la palabra amarillo, aunque no corresponde al color con que está escrita la palabra, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen la segunda indicación, es más difícil porque lo que está ganando es el conocimiento de la parte del lenguaje. Es decir, yo conozco que es amarillo, ¿sí? No lo que está plasmado en color. Entonces, por eso es más difícil. Entonces, la atención, ¿sí? Es muy importante para hacerlo. Ajá. Yo espero que todos me estén poniendo atención. Yo creo que sí. Ahí están. Bueno, entonces, por eso este proceso es muy, muy importante. Vamos con la memoria. La memoria, pues, es este almacenamiento y recuperación de la información. ¿Cómo es que se da este almacenamiento? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O solamente almacenamos por almacenar? Yo, eh, bueno, ¿Sí? yo quiero, a ver si me sale. ¿Sí? La cuestión es que hay como conexiones neuronales y redes que tenemos, o sea, que elaboramos al adquirir alguna información o, o construir un conocimiento y entonces reforzamos y entonces si lo reforzamos se nos como que se queda fijo en nuestra memoria, ¿no? Y podemos como acceder a esa información en otro momento, aunque pase el tiempo, ¿no? Ok. A ver, Jesús. Am, Depende de la actividad. Por ejemplo, si es movimiento, es procedimental. Si ese movimiento ocurre en una situación, se denomina memoria episódica. Y Ujú, si eso alcanza a procesarse a nivel cognitivo como algo susceptible de verbalizarse, se le llama memoria declarativa. En ujú, realidad son independientes. No están conectados si hace uno un esfuerzo adicional por ponerlos en relación, pero ujú. en general, dentro del desarrollo de las personas, empezamos básicamente por procedimental y episódico. Es por eso que la experiencia que decía la doctora Rafaela al principio de conectar con las vivencias de los estudiantes para vehiculizar contenidos es muy importante. Claro. Ujú. Entonces, aquí podríamos decir, bueno, un ejemplo, ¿no? Que podríamos utilizar es la bicicleta, ¿no? Cuando aprendemos a andar en bicicleta. ¿Todos saben andar en bicicleta? Sí. Sí. Ok. ¿A quién de los que aprendió a andar en bicicleta ya se les olvidó? A nadie creo. A nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no se les olvida? ¿Se han preguntado por qué no se les olvida lo que aprendieron en andar en bicicleta? Te apropias de ese conocimiento, como que lo automatizamos. Lo automatizamos. Bueno, eso que se habla y que también nos habló Jesús de la parte procedimental, que es la parte motora, ¿no? Nos habla de que existen unas cosas que se llaman engramas. Engramas son como, digamos, pistas, ¿no? Si lo vemos así, ¿no? Pistas estas como electrónicas, como las tarjetas de las computadoras, ¿no? Estas pistas, ¿no? Que están ahí para seguir un proceso, ¿no? Entonces, estos engramas son como estas pistas, ¿no? Estas pistas que se generan a partir de ese conocimiento y se fijan dentro del cerebro para que después, 20 años después de haber aprendido a andar en bicicleta, lo volvamos a hacer. De hecho, siempre nos dicen, si ya aprendiste a andar en bicicleta, nunca se te va a olvidar, porque se fija precisamente este engrama de este procedimiento que aprendimos, ¿sí? Entonces, esto pues es la memoria que se va quedando. Claro, que no todo, ¿sí? Lo que aprendemos necesariamente se queda, ¿sí?
en esto. ¿Y por qué algunas cosas se quedan y otras no? ¿Alguien se ha preguntado eso? Porque digan, yo lo estudié, yo lo vi, pero ya no me acuerdo. ¿Por qué creen? Tal vez porque ya no lo usas, ya no lo aplicas. Porque ya no lo aplicas, puede ser. Pero ¿por qué, Araceli, por qué ya no crees que el cerebro lo guarda? Porque tú lo estudiaste para un examen, a lo mejor cuando ibas en la preparatoria, pero ¿por qué ya no se quedó? Porque no le diste un significado. No le diste un significado, exactamente. ¿Por qué? Porque el aprendizaje o la memoria que se queda tiene que estar cargada de emoción, ¿sí? Lo que se carga de emoción se vuelve más significativo y eso es difícil de olvidar. Ajá. Entonces, y aparte, bueno, hay que optimizar el cerebro, ¿sí? No podemos guardar todo como nosotros queremos guardar cosas, ¿no? Que a lo mejor los vimos o lo estudiamos para un examen y que finalmente pues nunca lo volvimos a utilizar y tampoco fue cargado de emoción como para que se fijara dentro de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa pues con nuestra memoria. Observen esta tarjeta, traten de aprenderse cómo están cada uno de estos dibujos y ahorita me dirán qué observaron. ¿Qué fue lo que observaron? Que son 10 juguetes. 10 juguetes, ¿cuáles son? Bueno, no en el orden, ay, a ver, perdón. Era un osito, una Ajá, pistola como de agua, sí, un tamborcito de estos que traen dos bolitas, uno en ujú. cada extremo y se puede tocar con ellos, un caballito mecedor, eh, ay, ya no me acuerdo de los demás. ¿Por qué crees, Gaby, que no te acuerdas de los demás? Bueno, venía un rompecabezas también, así como que me estoy acordando. Ajá, ajá, Este, porque pues vi la imagen así toda completa y sí, vi que estaban acomodados y vi que eran 10 y me acuerdo que el primero era eh, la pistolita como de agua y vi que eran juguetes. ajá. Entonces, sí, nada más. No puse mucha atención en todos Ok, no pusiste y atención en todo, en los detalles. en los detalles. O sea, lo que tú utilizaste como estrategia es ver la cantidad y de qué se trataba ese conjunto. ¿Estás de acuerdo? Sí, y ya después intenté ver cada uno. Ujú. Y nada más me acuerdo de esos y pues del orden no mucho. No mucho, ok. Entonces, eso es lo que, pues parte, ¿no? De la memoria, ¿qué hacemos, ¿no? Con ese bagaje de conocimiento y cómo le podemos hacer, por ejemplo, para, en el caso de nuestros estudiantes, para que ellos tengan buena memoria, o más bien, ¿qué es lo que queremos que se les quede en la memoria? ¿Qué es lo que quisieran ustedes que se les quedara en la memoria a sus estudiantes? Leyes o principios y aplicaciones. Esas leyes y principios que quisieras, Jesús, que se le quedaran a los estudiantes, son importantes para sus carreras o para qué es importante el fijar estas leyes y principios. Sería como resúmenes de casos o de ejemplos. Por Ah, ejemplo, ahorita que nos puso los 10 juguetes, ajá, eh, la profesora doctora o eh, Gabriela, que habló hace un momento, sí, ella empezó con una clase general antes de hacer la descripción de cada uno, ¿no? Y eso ayuda ujú, mucho a comprimir la información. Leyes y principios comprimen la información. Y ya las ujú, aplicaciones son importantes porque no nada más vivimos con resúmenes, ¿verdad? Vamos desglosando a situaciones y contextos que se van diferenciando de maneras muy amplias. ujú, ok. Por eso le dije a Gaby que ella tomó de principio, ¿no? En cuenta la cantidad y el tipo de conjunto al que pertenecía, ¿no? Eso es lo primero.
y un poco por lo que decías, Jesús, de las leyes y los principios. Ahora, en nuestros alumnos, ¿no? Tenemos que aprender cómo aprenden nuestros alumnos y cómo nosotros mismos aprendemos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sabe la ley de la relatividad de Einstein? Así en una oración o en una frase. ¿Quién nos las podría explicar? ¿Será algo complicado o en ningún momento de nuestra vida académica nos las explicaron? ¿O fue tan compleja que nunca pudimos saber cómo era esta teoría? Bueno, yo ahorita estaba tratando de recordar precisamente y Ajá, no logro hacer esa conexión porque ajá, sí era complicado, pero además es algo que, bueno, en lo personal yo no utilizo o no recurro a ella, no la cito, etcétera, normalmente, ¿no? O sea, es algo que está fuera de mi disciplina, entonces sí, no es un conocimiento que lo tenga fresco, digamos, ¿no? Entonces, sí es por un lado que era complicado y otra que no está en mi día a día. ok. Y bueno, por qué o en esta búsqueda, ¿no? De la información, por qué no la tendrás presente? ¿Alguna vez te la enseñaron o solamente fue como un vistazo a esta teoría? Sí, sí, fue como un vistazo y una explicación más bien como de por qué es tan relevante en la física, ¿no? Pero, Ajá, o sea, el fenómeno que explica esta ley en sí, o sea, quizá fue o sea, sí hubo una explicación, yo creo que en la escuela, pero eso es hace más de 20 años, ¿no? Entonces, como decía hace rato, no volvía a esa explicación muy técnica a detalle después, ¿no? exacto. Ajá. Entonces, digamos, no tuviste esa experiencia en donde a lo mejor el profesor o la profesora que te la tenía que enseñar te la hizo un tanto compleja que tú no pudiste, digamos, procesar en ese momento la información y No, no, solamente, no. ajá, No, en ese momento y la explicación fue muy buena y sí, sí la entendí, no es que no entendiera o no fuera tan ajá, compleja que no la haya, sí, comprendido, sí la comprendí, pero ya no la recuerdo, ¿no? O ya sea, no la en ese recuerdas. momento, Ajá, ajá, ajá. ajá. Ahí hubo algo que no hizo clic, es decir, ese aprendizaje no estuvo cargado de una emoción, por lo cual no la fijaste, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué nos plantea la teoría de la relatividad? Pues plantea que la gravedad no es una fuerza, como planteaba Newton, sino esta curvatura del espacio. Les voy a decir cómo podríamos explicar la teoría de la relatividad. A ver, hagan de cuenta, imagínense, estamos tomando un mantel de mesa, ¿sí? Por los extremos, tenemos 4 personas agarrando un extremo, ¿sí? Vamos a poner en el centro algo que esté un poquito más pesado. ¿Qué va a pasar con ese mantel? Se va a hundir, ¿están de acuerdo? Ok, bueno, entonces vamos a poner una de estas pelotas y vamos a tratar de que vaya, ¿sí? Alrededor de ese centro que pusimos, ¿sí? Entonces, eso nos habla de la teoría de la relatividad, es decir, el espacio, ¿sí? No es plano. Si se imaginan este mantel que no es plano, sino que tiene ciertas curvaturas, ¿sí? Dependiendo de los extremos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa bola que vamos a poner a girar, pues va a girar alrededor de ese centro que pusimos, ¿sí? Entonces plantea precisamente de esta curvatura del espacio y del tiempo. Eso es lo que nos habla la teoría de la relatividad. Cuando yo hablo de un aprendizaje o de un conocimiento cargado de emoción, hablo precisamente de esto, de que nosotros como profesores tenemos, ¿sí? La experiencia por nuestra disciplina del conocimiento que ya tenemos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a transmitir de estas formas mucho más? No es que sea digerido, sino cuando uno se apropia del conocimiento, ¿sí? Es decir, lo entiende, lo comprende, lo podemos transmitir de una forma más fácil, con ejemplos tan sencillos o cotidianos, ¿sí? Y no esta
esta forma más abstracta, ¿no? O que lo queremos hacer más rimbombante para que nuestros estudiantes nos digan, es que el maestro sí sabe, no le entendí nada, pero sí sabe, ¿sí? Entonces, eso es que esté cargada de emoción, ¿sí? Pasar de un plano abstracto a una cosa mucho más sencilla, práctica y que no se les va a volver a olvidar. ¿Ustedes creen que este ejemplo que puse de la teoría de la relatividad se les va a volver a olvidar? ¿Sí o no? Yo creo que no, porque fue algo muy sencillo y explicado con esa experiencia y en pocas palabras. Ajá, y eso es como nosotros tenemos que buscar estas estrategias para que los estudiantes puedan, ¿no? Fijar ese conocimiento, ¿sí? Muy bien, Gaby, gracias. Algo importante también, creo, es el hecho de que nos preguntas algo y a lo mejor no estamos tan seguros de lo que es o Sí, no nos acordamos bien, como decía Gaby, y no nos atrevemos a decirlo y nos incomoda hacerlo porque a lo mejor decimos algo mal y cómo voy a decir algo mal. Entonces, cuando me dan la explicación, a lo mejor o lo recuerdo, acabo de asimilarlo o lo hago más parte de mí porque existe por detrás una emoción de desagrado porque no me acuerdo o una emoción de miedo porque no quiero que me pregunten a mí porque no estoy segura de lo que voy a decir, ¿no? Entonces, ujú. atrás hay una emoción a fin de cuentas y eso también hace que se fije esa idea, esa frase o ese conocimiento. Sí, exactamente, doctor. Entonces, hay un concepto que la doctora lo mencionó y es asimilación. ¿Cómo es que asimilamos? Y esto tiene que ver con la teoría de Piaget. ¿Cómo es que asimilamos el conocimiento? ¿Sí? Y este conocimiento, al asimilarlo, lo vamos a transformar. ¿Sí? Y es verdad que cuando nos preguntan o cuando estamos así, que nos están cuestionando, pues a veces no queremos, como dice la doctora, contestar porque no estamos seguros, nos da ese miedo, ¿no? De qué van a decir los demás si yo contesto de una forma errónea, pero nunca lo vamos a saber si no lo hacemos, ¿no? Entonces eso también es parte de esa apertura que tenemos que tener con nuestros propios estudiantes para que ellos se sientan con la pues confianza de poder preguntar, ¿no? Y yo creo que nunca hay una pregunta tonta, ¿no? Siempre las preguntas nos llevan a estos cuestionamientos y a estos cuestionamientos, a ese análisis, ¿no? Para, pues, analizar precisamente la información que se nos está dando y cuestionarnos si esa información realmente es veraz o esa información carece de un soporte teórico, ¿no? Entonces, aquí hay mucha apertura y bueno, Piaget también planteaba otro elemento que es la perturbación. ¿Cómo perturbamos? ¿Cómo perturbamos a nuestros estudiantes para que empiecen a cuestionarse, ¿no? Todo lo que, el bagaje de información que tienen, ¿no? A la mano, cuál es veraz y cuál es no, ¿sí? Entonces, es parte de todo parte de esto, de estos elementos complejos dentro de los procesos cognitivos, ¿no? Otro de los elementos del proceso cognitivo es el lenguaje, que es la comprensión y producción del lenguaje. Hablamos de sintaxis, semántica, pragmática, la parte fonológica, ¿no? Entonces, esto del lenguaje pues ya es mucho más complejo. Por eso les decía en el esquema que les enseñaba todos los procesos cognitivos que los había yo puesto de forma jerárquica. Es decir, empezamos con percepción, ya vamos al lenguaje, ¿no? Entonces son estos procesos que se dan. No es que uno aparezca y los demás, sino más bien es como, yo siempre lo pongo con mis alumnos, es como una escalera. Vamos, ¿no? Subiendo cada escalón y cada peldaño nos da procesos, ¿no? Mucho más complejos que el anterior. Entonces, les puse esto porque ahora, pues es el nuevo lenguaje, ¿no? Que utilizan nuestros estudiantes
este lenguaje en donde ponemos una carita y nos dice muchas cosas, ¿no? O ponemos dos caritas y nos dicen dos oraciones, ¿no? Etcétera. Digo, yo lo puse con estos emojis, pero pues los alumnos ahora, por ejemplo, ponen XD, ¿no? Y el XD es una carita, ¿no? Que es esta parte de la informática, ¿no? Cuando comienza, cómo es que se hacen estos dibujos de una carita feliz, ¿no? Entonces, eso, pues también es parte pues del nuevo lenguaje que se maneja entre nuestros estudiantes. Y por último, tenemos el pensamiento, que es esta forma de resolución. Bueno, el pensamiento nos da la resolución de problemas, toma de decisiones y razonamiento, ¿no? Entonces, realmente el pensamiento es es un proceso cognitivo, pues superior, ¿no? Estamos hablando de corteza cerebral, de ya elementos mucho más complejos que tienen que ver ya con esta formación de lo que es el pensamiento, ¿sí? Tenemos aquí, ¿no? El teorema de Pitágoras. Yo creo que todos, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Difícilmente alguien no lo ha visto en la prepa, ¿no? Pues, ¿qué hablamos del teorema de Pitágoras? Me preguntan los estudiantes, maestra, pero ese teorema de Pitágoras yo nunca lo he utilizado. ¿Alguna vez se han caído de una escalera? ¿No? Siempre ha sido mi pregunta. No, sí, yo me he caído varias veces. Bueno, es que no aplicaste el teorema de Pitágoras, ¿no? Tenemos. Entonces, este pensamiento nos ayuda precisamente a estas abstracciones, ¿no? Matemáticas para comprenderlas, razonarlas, analizarlas. ¿Por qué? Tenemos, por un lado, este ejemplo en donde vemos qué es la hipotenusa, qué son los catetos, ¿no? Y cómo comprenderlo, ¿sí? Si esto se lo enseñamos a un niño de 5 años, difícilmente va a poder abstraerlo. ¿Y por qué difícilmente lo va a poder abstraer? Porque todavía su cerebro no está maduro, ¿sí? Para poder, su pensamiento abstracto, poderlo procesar. Entonces, es importante saber que el pensamiento nos ayuda precisamente a abstraer la información que es más compleja de analizar. Es decir, por ejemplo, yo veo una pantalla de computadora en estos momentos, la puedo tocar, ¿sí? La estoy observando, o sea, mis vías de entrada, ¿sí? Están activas para esto. En el caso de la parte abstracta, no puedo sentir un cateto, no puedo sentir una hipotenusa. La observo, pero de forma escrita, ¿sí? Pero para entenderla y razonarla necesito el pensamiento, ¿sí? Este pensamiento que me va a habilitar el que yo pueda abstraer esta información y la pueda yo fijar, pero entendiéndola es algo que me va a ayudar, ¿sí? Precisamente a resolver, en este caso a resolver algo matemático, ¿no? El ejemplo de la escalera. Voy a calcular cuántos grados tiene que estar la escalera para no caerme del techo, ¿no? Entonces, esta forma del pensamiento, pues sí, es muy, muy abstracta. Hasta aquí, dudas, preguntas, Todo claro. todo claro. Ok, les voy a pedir que por favor tengan una hojita y una plumita o un lapicito por ahí para que hagamos los siguientes ejercicios. Ustedes me dicen cuando estén listos todos para comenzar. Yo ya estoy lista, gracias. ¿Listo? Ok, muy bien, ya levantaron sus manitas. Los demás, yo espero que sí ya estén listos. Ajá, ok, perfecto. Entonces, bueno, empezar. Vamos a observar y van a tratar de memorizar todo lo que está en la imagen, ¿sí? No vayan a escribir nada, solamente observen, traten de memorizarlo, ¿sí? Muy bien. Ahora en su hoja van a dibujar lo que vieron en el mismo orden en que lo observaron. Muy bien, hasta ahí. Van a observar y memorizar lo que está en la siguiente imagen.
No vayan a escribir, solamente observen y memoricen. Hasta ahí. Van a dibujar en la hoja lo que vieron en el mismo orden que lo observaron. Hasta ahí. Ahora van a contar cuántos errores tuvieron en la primera y cuántos en la segunda. Me alzan su manita cuando terminen de contar sus errores. ¿Quién más ya terminó? Muy bien. A ver, Alejandro, ¿cuántos errores tuviste? 6 en la primera y 3 en la segunda. Ok. 6 y 3. Muy bien, muchas gracias. Araceli, ¿cuántos tuviste? 4 en la primera y 2 en la segunda. Muy bien. Ale, ¿cuántos tuviste? Perdón, Samara. Sí es Samara, ¿verdad? Sí Tuve 3 es. en la primera y 2 en la segunda. Y 2 en la segunda. Muy bien. Alberto, Eh, Tuve 5 en la primera y una en el segundo dibujo. ok. Jesús, Jesús, Omar, Perdón, uno en la primera y uno en la segunda. 1 y 1. Sí, uno y uno. Ok. Eh, Ale Escárcega, Sí, tuve 5 en la primera y 1 en la segunda. ok. Este, Gerardo, ¿cuántos tuviste? No, pues en la primera fue un desastre. Creo que nada más tuve una buena. Ok. No, está Y, bien, está bien. y el último, nada más, la pelotita me faltó. Ok, entonces, un error, digamos, en el segundo. Ujú. Perfecto. Doctora Rafaela, Yo tuve en la primera 3, porque esos rectángulos con doble margen, no, puse mis rectángulos, pero no con doble margen. Y luego en la otra 1. 1. Perfecto. Emilio, Emilio, no sé si no nos escucha. Celso, En la primera tuve 4 y en la segunda 1. 1. Ok. ¿Quién me faltó de preguntarle? Creo que nada más a Emilio, pero. Bueno, Ivonne, sí. En la primera tuve 3 y en la segunda 0. 0. Ajá. Me faltó Julio también. Ok. Gaby Julio, también. Hola, Gaby, ¿sí? Sí, hola, yo Julio. tuve 7 errores en la primera y 9 en la segunda. Ok. Gaby, 5 y 2. 5 y 2. Ok. Bueno, ¿quién más me faltó? ¿Nada más Emiliano o me falta alguien más? Creo que sí, ¿verdad? Emiliano. Bueno, ya no nos contestó. Bueno, eh, ahora bien, si vemos, la gran mayoría tuvo, ¿no? Problemas en el primero, ¿sí? En el primer ejercicio, y en el segundo tuvieron muchos menos errores, ¿no? 1, 2, creo que nadie tuvo más de 5, ¿no? Creo que el máximo fue 3 errores en el segundo, ¿sí? Digo, perdón, sí, en el segundo, ¿sí? ¿Por qué pasará esto? ¿Alguien me podría decir por qué tienen más errores en el primero y no en el segundo? Yo le digo por qué. A ver, Gerardo. Es muy fácil. Es que simplemente el segundo es una casa Ajá, y nada más había que recordar la forma general de la casa. ajá. En el Y ya, primero estaban las mismas piezas, pero completamente descontextualizadas, por eso fue un desastre. Bueno, en mi caso fue un desastre. ok, ajá, En el muy otro bien, estaban completamente relacionadas y para mí fue muy fácil el segundo. ajá. Y tú ya dices, es una casa, ¿no? Entonces ya fue más fácil. Exactamente, está todo relacionado, o sea, cada forma tenía una función específica en el bosquejo. Ok. Gaby, ¿vas a decir algo? Sí, nada más que a mí también, por ejemplo, ya igual que el compañero que acaba de participar, ya está todo pues en un contexto, en la forma de una casa y ya es mucho más fácil organizarlo.
pero a mí me siguieron, los errores los tuve en los detalles. Por ejemplo, aquí donde está la puerta, que bueno, era un solo elemento, Ujú, que están los rectángulos, unos incluyen a otros. ujú. Esa parte a mí me costó trabajo porque no me acordaba cómo estaba, pero Ajá, lo demás sí ya está todo en un contexto, en un orden, etcétera. ujú. Pero Ok, los detalles siempre me cuestan más trabajo. ok, ok. Pero hiciste todo, digamos, lo de la casa, ¿no? Nada más la puerta, digamos. Sí, fue el error aquí en la puerta y Ajá. la ventana. Y la ventana. Ok, ajá. Pues se podrán dar cuenta cómo es que va aprendiendo nuestro cerebro, ¿sí? Es decir, si nosotros vemos o ponemos o les ponemos a nuestros alumnos, ¿no? Digamos, de esta forma de organización de la información, como decía Gerardo, descontextualizada, va a ser difícil que la puedan, ¿sí? Retener, ¿sí? La puedan memorizar, la puedan comprender, analizar, razonar, ¿sí? Sin embargo, se las ponemos, como el segundo ejemplo, que es la casita, ¿sí? Que ya tiene un sentido, como nos decía Gerardo, pues ya conozco la casa, ¿sí? Si nosotros ya le damos, ¿sí? Contexto a la información que nosotros queremos que nuestros alumnos retengan, se la tenemos que dar de esta forma, es decir, ya con un contexto, ¿sí? Para que ellos puedan comprender y poder analizar qué es lo que se les está pidiendo que aprendan, ¿sí? Entonces, por eso, el cerebro nunca va a aprender de esta forma, es decir, a todos nos va a costar trabajo poder memorizar, ¿sí? Los fragmentos de la casa, es decir, separado. El cerebro aprende en conjunto. Si ve el conjunto con este contexto previamente, obviamente, aprendido, ¿sí? Le va a dar sentido a esto nuevo que les estamos enseñando. Porque les vamos a enseñar la casita, pero la casita, ¿qué creen? La casita también se va a abrir, ¿no? Va a abrir su puertita, no va a abrir sus ventanas, ¿sí? Es decir, es un conocimiento nuevo el que estamos enseñándoles a nuestros alumnos. Doctora Rafaela. Sí, yo quisiera comentar algo más. Creo que la primera vez que nos presenta las figuras em, por separado, nos Ajá, pide algo. Luego sí. nos presentas otra figura y nos vuelves a pedir lo mismo. Entonces, como que también creo que ya estamos preparados para observar de diferente manera. Y creo que eso deberíamos también de hacer con nuestros alumnos, ¿no? O el ejemplo que nos pusiste de Pitágoras, que pones la escalerita y formas ahí igual los catetos y la hipotenusa. Entonces, se relaciona esa ecuación Ujú, con, con algo de la vida real y eso no se exacto, te vuelve a olvidar jamás. Entonces, yo exacto. creo que en el caso de matemáticas específicamente, que son cosas tan abstractas, es Ujú, importante pensar en este tipo de relaciones por un lado. Y por otro lado, pues también el tener integrado todo a algo que conocemos previamente hace que establezcamos relaciones que nos facilitan recordar las cosas. ujú. Exacto, facilita el aprendizaje. Sí, tiene mucha razón, doctora, sí. Facilita mucho el aprendizaje el que pongamos ejemplos, ¿no? De algo que ya conocemos y a lo que vamos nuevo a conocer, ¿no? Por eso yo les decía que, bueno, la casita, el concepto de casita ya lo conocemos, ¿no? La estructura, los elementos básicos de la casa, pero esta casa se va a poder abrir, ¿no? La puertita, vamos a poder entrar, vamos a poder abrir las ventanas, etcétera. Eso es otra interacción que vamos a tener con ese concepto que ya conocemos de casita. Entonces, eso es muy, muy importante que nosotros podamos hacer este tipo de cosas, ¿no? Con nuestros estudiantes para precisamente los nuevos conocimientos que nosotros queramos que ellos adquieran. Y esa es la forma en que el cerebro, pues, va aprendiendo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo?
Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a observar, memorizar el Una patrón. Sí, pregunta. sí, Jesús. Si, ah, Perdón. Sí. si pones primero la casita como actividad y luego las piezas, sería el caso este de ejemplificar, de tal manera que la forma organizada inicial, experiencialmente más familiar al aprendiz, pues en general, mm, facilitaría el aprendizaje de las piezas después separadas. Sí, sí, sí se podría. O sea, sí, la intención, digamos, de este ejercicio es precisamente que puedan observar que el cerebro, de una forma fragmentada, ¿sí? Le es más difícil comprender que en conjunto, ¿no? Y sí se podría hacer al revés, poner la casita y luego poner los elementos de la casita por separado, ¿sí? Se fijaría mucho más, ¿sí? Es decir, tendrían menos errores porque ya lo vieron en un conjunto y dicen, ah, claro, esto es de aquí, de acá, ¿sí? Que cosas como, por ejemplo, este, la X, bueno, la división de la ventana, ¿no? Es como viene en símbolo de más, ¿no? Es como que eso es un poco más abstracto para que se pueda recordar en qué va, pero lo demás sí tendrían como menos errores. Sí. Sí, doctora Rafaela. Sí, yo quisiera comentar que si se invirtieran las Ujú. imágenes, el ejercicio no tendría el mismo efecto, porque Sí, cuando claro. vemos las figuras disconexas, sabríamos que son todos los elementos de la casita. Evidentemente eso haría seguramente que recordáramos más elementos. Sin embargo, cuando cometemos un error es cuando más aprendemos. Si me ponen las figuras disconexas y no encuentro, o sea, no recuerdo muchas cosas, ese es el hecho de enfrentarme a esa situación que implica una emoción también, cuando me enfrento al error, hace que aprenda mucho más. Y la siguiente vez que me pidan algo, va a ser diferente mi percepción y mi atención. Y creo Exacto. que por ahí va el ejercicio de Yadira. Exacto. Sí. Que volvemos a lo mismo como lo planteaba la doctora Rafaela, es lo que percibimos y cómo lo percibimos, ¿no? Que esa es la vía de entrada. Ahorita estamos con la vía visual, pero esa vía, esa información visual que nosotros estamos recibiendo a partir de las imágenes, la vamos a procesar en nuestro cerebro para darle una interpretación a lo que estoy observando y dar una respuesta, que son las respuestas que ustedes están dando. Y sí, si nosotros hacemos el ejercicio invertido, pues sí tiene un efecto totalmente diferente, porque, como les decía, el cerebro aprende en conjunto, ¿sí? Si a ustedes los ponen a observar un camino que los lleva desde su casa hasta la universidad, que observen todo en el camino y que recuerden lo más significativo de ese trayecto, el cerebro va a tratar de recordar estos conjuntos, no estas cosas separadas, ¿sí? O algo que le dé sentido a esa conjunción para poder recordar. Entonces es como trabaja nuestro cerebro, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente, bueno, si nadie tiene otro comentario, pasamos al siguiente ejercicio. Ajá, a ver, Ale. Sí, una cosa que yo me preguntaba ahora y en la práctica, que es Ujú. que se ve mucho en los salones, que ya no se memoriza, sino se toma una fotografía. Como que dices, voy a tomarle a esta fórmula o a este procedimiento y le tomas la foto. Y es la forma como en la que se almacena en los teléfonos para empezar. Y Ujú. creo que en la memoria de las y los alumnos ahora, cómo se complejiza este procedimiento o cómo lo estamos haciendo nosotros a la hora de tener ya una imagen guardada en nuestro teléfono y cómo se puede como generar este mismo experimento sin la necesidad de la fotografía, pero sabiendo que en la práctica sucede y que incluso ya muchas personas ni siquiera toman apuntes, sino tienen
pues fotografías en sus teléfonos. Ujú. Fíjate que es una pregunta bastante interesante en el sentido de que tienes razón. Ahora nuestros alumnos, ¿no? Incluso nosotros mismos, ¿no? Ya aplicamos esto de tomar la foto a la información que nos están presentando, ¿no? Es mucho más fácil. ¿Qué pasa con el cerebro, sí? Tenemos, para nosotros poder aprender, tenemos diferentes técnicas, ¿sí? Algunos son más visuales que otros, ¿no? Otros sí tienen que, por ejemplo, leer, ¿no? Tener más el texto para poder comprenderlo, ¿sí? Porque si se los ponemos en un dibujo, en una imagen, en un mapa conceptual, es más difícil abstraer, ¿sí? Analizar la información. Entonces, los diferentes tipos de aprendizaje, eso es lo que nos contribuye. Ahora, con esto de la tecnología, el tomar la foto, ya los chicos ahora son más visuales, es decir, quieren más imagen para poder fijar, ¿no? El conocimiento. Y aunque tomen la imagen, dicen, yo recuerdo, ¿no? Haber tomado de la clase de la semana 8, ¿no? Lo que nos había puesto el profesor acerca de algún teorema, de alguna fórmula, etcétera, yo la tomé, ¿no? Recuerdo, no recuerdo la fórmula, pero recuerdo que esa clase fue en la semana 8, ¿no? Y tomé la imagen y puedo regresar. Entonces, esto también, digo, contribuye, pero también nos hace, que el cerebro, ¿no? El cerebro no esté, este, no es que no esté trabajando, trabaja, pero de otra forma, ¿no? Abstrae las cosas de otra manera, ¿sí? Este, por esta parte visual, que ahora la estamos sustituyendo todo en visual. Y recordemos que nuestros alumnos ahora son alumnos que todo lo necesitan rápido, ¿no? Son estas generaciones que toda la información tiene que ser rápida y no tiene que ser así como un super libro, tienen que ser cosas más cortas, ¿no? Ya estas nuevas generaciones, ¿no? Con la tecnología, vira o cambia, ¿no? Esta forma del aprendizaje. Ahora que estuvimos en pandemia, todos nos enfrentamos a estas clases virtuales y cómo hacer para que nuestros propios alumnos puedan tener esta interacción, ¿no? Con lo que es la computadora, como ahora mismo lo estamos haciendo, cómo podemos, ¿no? Eh, Hacer que el público, las personas que están del otro lado de la pantalla, podamos cachar su atención y que lo que estamos trabajando o lo que les estamos dando, ¿sí? Se pueda fijar adecuadamente, que puedan abstraer lo más importante que se vio pues en clase o el tema, etcétera, ¿no? Entonces cambia y vira un poco la forma en que ahora se está aprendiendo con esto que nos menciona Ale, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Ale. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Una pregunta? Sí, doctora Rafaela. Sí, yo solo quisiera comentarles que también es evidente que nuestros mecanismos de atención seleccionan de forma diferente la información. Hace un ratito en los primeros ejercicios que nos puso Yadira, Gaby decía, yo conté que eran 10 figuras y que eran juguetes. Y entonces hay un mecanismo, internamente tenemos, bueno, en computación les llamamos algoritmos, tenemos un algoritmo que nos permite seleccionar, ordenar, organizar, estructurar la información y precisamente los jóvenes ahora lo hacen de manera distinta como lo hacíamos o lo hacemos nosotros, de acuerdo a la formación que tuvimos y al entorno donde vivimos, ¿no? Ujú, de acuerdo. Muy bien. Ahora les voy a decir, y no soy Copperfield, no soy maga, no soy Houdini, pero les voy a cambiar y les voy a fijar algo dentro de su pensamiento, de su memoria, de su cerebro. Esto se les va a fijar, se les va a quedar, y no porque sea yo maga. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Van a observar, van a memorizar el patrón que está en la imagen, no vayan a copiar, no vayan a escribir, solamente observen y memoricen el patrón que sigue. Listo, hasta ahí. Ahora en su hojita
van a escribir con las claves que se memorizaron los siguientes números. Hasta ahí. Van a contar los errores que tuvieron en la serie. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Van a hacer lo mismo con este número. Van a poner las claves. Ok, hasta ahí. Ahora vamos a contar los números de errores que tuvimos. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién me puede decir cuántos errores tuvo en el primero y cuántos en el segundo? Yo 2 en el primero y 1 en el segundo. Ok. Ujú. No. Sí, Julio. Hola, yo tuve 2 en el primero y 0 en el segundo. Ok. Yo, Gabriela, Sí. 3 en el primero y 3 en el segundo. Ok. Yo Sí. no tuve ningún error en ninguno. ¿Quién habló? No veo. Gerardo, Gerardo. Ninguno en ninguno de los dos. así es. Ok. Ajá. Yo tuve 1 en el primero y 0 en el segundo. Alejandro. Alejandro. Ok. ¿Quién más? Yo tuve 2 en el primero y 2 en el segundo. Araceli. Ajá. Ok. ¿Quién más? Yo tuve Al- 4 errores en los dos, Celso. Celso. 4 y 4. Bien. Ajá. ¿Quién más? Alberto, 1 en el Ajá. primero y 0 en el segundo. Perfecto. Muy bien. ¿Mm? ¿Quién más? Jesús, 2 en el primero, 0 en el segundo. Muy bien. ¿Quién me falta? Ale. Yo 3 y 3. 3 y 3. Bien. Ivonne. 3 y 1. 3 y 1. Samara. 0 y 0. 0 y 0. Ok. Emilio, no sé si ya nos escucha. No nos escucha. Este, ¿quién más falta? Creo que ya, ¿verdad? Somos todos. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasó? A ver, Samara y Gerardo fueron los que no tuvieron ningún error. ¿Cómo le hicieron? Está muy fácil. Ese es Ah, el clasiquísimo código del gato. O sea, yo El código, me lo sé desde el kinder. el código del gato. Ajá. Sí, dibuja un Por eso. gato y pone los números y ya, fácil. M- Muy bien, Samara. ¿Cómo le hiciste? Como nos decías, Gerardo, ¿no? Es la clásica del gato, pero ¿en dónde también lo encontramos? En el teléfono, ¿no? O ya no se acuerdan en el teléfono. Está aquí el gato precisamente, pero eso también, esa numeración donde la tenemos en el teléfono, aunque es digital, si quieren ver sus teléfonos, vean cómo aparece, ¿no? El teclado de estos números y así está en la forma del gato, ¿sí? Y tú perfectamente la reconociste, Gerardo. Sí, porque es desde que era niño. Ese es el primer código que uno aprende cuando uno es nerd y hace codificación. Ajá, ok. Y no se te olvidó, ¿no? No, jamás se me va a olvidar. Jamás te va a olvidar y apuesto a que todos los compañeros no se les va a volver a olvidar esto. Por eso les dije que no era David Copperfield ni mago ni nada, pero ya se les fijó en la memoria. No se les va a volver a olvidar este código, ¿sí? Ya sea de forma de gato o cuando vean los teléfonos se van a acordar de este ejercicio, ¿sí? Muy bien, dudas, preguntas, comentarios. Hay algunos comentarios en el chat. Ah, ok. Voy a dejar de compartir, doctora, y y vemos los comentarios. Si quieres, yo para que no estés intercambiando, bueno, switchando, yo te ayudo a leer los Ah, comentarios. sí, doctora, gracias. Ok, bueno, entonces se dan cuenta que nuestro cerebro, ¿no? La forma de interpretar, de analizar y de aprender es diferente para cada uno. Mientras Gerardo se acordó de cuando era niño y vio esa codificación del gato, ¿no? Lo pudo hacer y por eso no tuvo ningún error, ¿no? Samara, bueno, ya nos dirá cómo fue su estrategia, pero
pues esto es la forma en que nuestro cerebro pues va aprendiendo, ¿no? Con esto pues concluyo yo la presentación. No sé si tengan comentarios o preguntas. Sí, bueno, solamente, perdón, estaba hablando, Sí. pero tenía mi micrófono apagado. Ok, sí. Lo que escribieron en el chat, Julio mencionaba 7 errores en la primera y 9 en la segunda, Ivonne Ujú. 3 errores, Jesús 2 en la primera, 0 en la segunda, Emilio 0 en la primera y 3 en la segunda, Ivonne 3 y 1. Bueno, esos son lo que está en el chat. Y Muy bueno, yo bien. aprovecharía em, para que, bueno, una le hagan preguntas a la doctora Yadira y la otra para que reflexionemos en torno a la importancia de crear estos mecanismos de anclaje del aprendizaje, del conocimiento, cómo podemos establecer esas relaciones con lo que ya conocemos cotidianamente, con cuestiones que pueden ser terriblemente abstractas y muy difíciles de memorizar o de aprender. Y, y bueno, a mí me encantaría que cada uno pensáramos en un ejemplo de algún concepto que enseñamos en aula o algún concepto que nos costó trabajo aprenderlo y que podría ser muy fácil utilizando un mecanismo de relación como los que nos mostró Yadira. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. No, doctor. ¿Alguien ha pensado en cómo aplicar esto en el aula? La idea un poco de estas pláticas, de estos ejercicios que iremos haciendo en las conferencias que se van a dar esta semana y que vamos a estar dando continuamente, pues son para fortalecer el aprendizaje, para encontrar dinámicas distintas para enseñar y de alguna manera ayudar al cerebro de nuestros alumnos a memorizar más rápido. Alejandro. Ok. Solo quería comentar un poco acerca, incluso tomando como referencia un par de los ejemplos que vimos durante la presentación. Cuando discutimos el concepto de la relatividad general y luego posteriormente estos ejercicios con imágenes. En el primer caso, aunque usamos un concepto, una analogía con el mantel, no había un elemento visual que pudiera ayudar un poco a recordar o asimilar lo que se estaba discutiendo. Todo era vía auditiva. Y en el otro caso era totalmente visual. Entonces, mi pregunta o mi comentario va acerca del uso de elementos visuales para apoyar al proceso de enseñanza-aprendizaje o, por ejemplo, diapositivas o videos, porque muchas veces los estudiantes en los cursos de física y matemáticas o no ponen mucha atención o no lograron captar alguna idea y luego regresan después de tiempo diciendo, es que yo lo vi en un video o yo lo aprendí de una manera diferente, como lo explicó un compañero con ciertas analogías. Entonces quisiera que si se pudiera elaborar un poco más acerca del uso de elementos visuales para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es todo. Gracias. Sí, Alejandro, tienes toda la razón. Yo lo hago de forma visual, o sea, es decir, no me llevo un mantel, pero sí un paño, ¿no? En donde les explico a mis estudiantes, cómo es que se da esta curvatura en el espacio, ¿no? Y cómo es que el centro, ¿no? Es el sol y la pelotita que vamos a empezar a observar que gira alrededor de es la Tierra, ¿no? Entonces sí, yo lo hago de forma visual. Ahorita, por cuestiones pues de que es vía remota, pues es un poco complicado, ¿no? Estando yo sola poderlo hacer sin tener una interacción con ustedes. Claro que si lo hubiéramos hecho presencial, pues ese ejemplo estaría, lo hubiéramos hecho, ¿no? Eh, ya de forma ya, visual, táctil, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay ejemplos que nosotros, en el caso de la física, las matemáticas, estas ciencias duras, ¿no? Que tenemos que buscar estrategias para que los alumnos, ¿no?
puedan abstraer esos conceptos y poderlos fijar. Por eso les pongo el ejemplo del teorema de Pitágoras. Yo lo que les digo a mis alumnos, acuérdense de la ecuación, ¿no? Es coca con 2 hielos y coca sin hielos. ¿Cómo, maestra, no? Pues es coca con 2 hielos, es decir, es la hipotenusa, ¿no? Es igual a, al cateto, ¿no? Al cuadrado más otro cateto al cuadrado, por eso son 2 hielos. Y coca sin hielos, pues es nada más la hipotenusa, etcétera, ¿no? Entonces, es la forma en que ellos de una cosa cotidiana que ya vienen, que ya conocen, llevarla a esta información mucho más abstracta para que lo puedan hacer, la puedan razonar y pueda fijarse ese conocimiento. Entonces, cuando yo les digo de esta parte del teorema de Pitágoras, ellos lo entienden mucho más claro, ¿sí? Entonces, buscar estas Hola, mami. estrategias ¿Cómo amaneciste? estas estrategias, ¿sí? Es importante. No sé si respondí tu pregunta, Alejandro. Sí, muchas gracias. Sí. No sé si alguien tiene otra pregunta, algún comentario. Sí, Gaby. Sí, un comentario también, ¿qué nos puede decir sobre la metacognición y la importancia que tiene en el aprendizaje? Bueno, en cuanto a la metacognición, pues es otra de las teorías de cómo se aprende o cómo aprende el cerebro. Yo lo que siempre cuestiono o siempre he cuestionado en esta parte de las neurociencias es primero que tenemos que conocer cómo aprende el cerebro, porque el cerebro no aprende de la misma manera. Es decir, todos ustedes con los ejercicios que hicieron, ¿sí? Buscaron estrategias o su cerebro buscó estrategias para poder memorizar algo que están viendo visualmente. No fue la misma estrategia que tú, Gaby, utilizaste versus que utilizó Alejandro, Julio, Jesús, etcétera, para poder buscar, como lo vimos en el ejercicio de la tarjeta con 10 objetos o 10 juguetes, ¿no? Tú me dijiste, son 10, ¿no? Y son juguetes. Entonces, fuiste de lo macro a lo micro, ¿sí? Entonces, esa fue tu manera de poder memorizar. Pero si le preguntamos a alguien más, la forma fue diferente. Pues yo me fui a la mejor los que eran de niños, ¿no? Que la pistolita, ¿no? El carrito, etcétera, ¿no? Entonces, y los de niña eran nada más 3, por ejemplo, una muñeca, etcétera. Entonces, eso pues tiene que, primero tenemos que saber cómo es que aprende nuestro cerebro y cómo es que aprende el cerebro de nuestros estudiantes para nosotros poder tener estrategias para que el conocimiento se vaya quedando dentro de nuestra memoria y pueda ser analizada la información que se va adquiriendo, ¿sí? Y bueno, la metacognición pues habla precisamente del conocimiento, ¿no? De este control que tiene ante los procesos de aprendizaje, pero tendríamos primero que empezar pues cómo es que aprende nuestro cerebro para que nosotros utilicemos herramientas didácticas para potencializar, si lo queremos ver desde la teoría de la metacognición, potencializar la capacidad de la persona, ¿sí? Sí, No muchas sé, gracias. Jesús. Sí, gracias. Es un poco aterrorizante pensar en que un temario de alguna disciplina le pudiéramos anexar las actividades de aprendizaje que pudieran hacer más accesible esos conocimientos, porque ahorita estamos en una situación en donde la información es masiva, está por todos lados, hay una acumulación enorme, hay muchas cosas que se van sacando día a día. Entonces, es como si tuviera uno que volver a estudiarlo todo. Yo no nada más una profesión, sino cómo se enseña esa profesión. Y veo como que es muy difícil con esfuerzos personales. Yo creo que se necesita hacer grupos de profesores, grupos de investigadores que compartan sus actividades, sus experiencias, sus juegos, sus puntadas, si ustedes quieren, para que esto se pueda agilizar y hacer algo así como archivos
de actividades que pudieran facilitar el aprendizaje. Eso de un lado es la impresión que me quedó, porque yo me Ujú. puse a pensar, dije, bueno, pues ¿cuántos temas das en un trimestre? Pues das un montón, más los subtemas, más un montón de cosas. Y la Sí, otra cosa me sacó de onda literalmente es el abandono de lo procedimental. Me hicieron recordar un relato que hace Luria de un fisiólogo que a lo mejor fue su maestro del siglo XIX, que entrevistaba a un paciente que tenía un daño X. Y pues cada vez que lo iba a ver tenía que hacer toda la ceremonia de presentarse y hacerle las preguntas de quién eres y qué estás haciendo aquí, y él presentarse como su médico y demás. Y por alguna circunstancia, algún detalle que vio, se le ocurrió la puntada de que una visita a la siguiente se puso un alfiler en la mano para saludarlo. Y por supuesto, pues cuando lo saluda, lo pincha y el paciente echa la mano para atrás, y a la siguiente visita ya no le da la mano para saludarlo el paciente. Y es como él se da cuenta de que hay un aprendizaje y que se adquiere un tipo de información, como decimos ahora, un tipo de conocimiento que está alejado de la conciencia, pero que se fijó a la primera estimulación, y no hay estructura de complejidad y no hay gestal y no hay totalidad y no hay una serie de cosas, o sí están, pero implicadas y condensadas en el contacto con la aguja que le picó. Y y finalmente el gran desafío de las profesiones ahora, pues no es sacar palomitas y taches en las calificaciones, sino poder usar el conocimiento a aplicaciones a los múltiples problemas en los que estamos envueltos como especie. Y entonces todavía veo peor el desafío de formular experiencias educativas que hagan accesible el conocimiento, y luego otras que permitan vehiculizarlo a, a los desafíos profesionales que tienen que enfrentar nuestros jóvenes. Es todo, gracias. no, muchas gracias a ti, Jesús. Yo creo que sí es un gran reto, ¿no? Lo que acabas de mencionar y lo que estamos viendo precisamente en estas estrategias de enseñanza. Eh, a veces no, bueno, la gran mayoría, no a veces, la gran mayoría de los profesionales nos cerramos a estas posibilidades o estas oportunidades de colaboración, ¿no? Eh, si es difícil, ¿no? Conocernos entre profesores de departamento, ahora imagínense entre unidades, ¿no? O sea, ya ni digamos entre unidades, es más complicado. Entonces, estas colaboraciones se deben de dar precisamente, ¿por qué? Porque hay estrategias claras de aprendizaje o de enseñanza que algunos profesores ya están utilizando y que les está funcionando a lo mejor para un seminario, no sé, de física o un seminario de anatomía o un seminario de X cosas, ¿no? Entonces ya él ya está manejando una estrategia como muy clara y que ha servido y que tiene evidencia de que sí funciona, ¿no? Con los alumnos. Entonces hay que hacer estas redes de colaboración precisamente para ayudarnos en lo que ya hemos estado trabajando o lo que trabajamos los investigadores acerca de estrategias claras de aprendizaje de un tema específico, ¿no? Entonces yo creo que eso sí es trabajo, ¿no? No solamente de nosotros como profesionales, sino que esta oportunidad que nos debemos de dar para colaborar con otros profesionales y poder extender estas redes que nos ayuden y contribuyan a ese conocimiento en los alumnos, ¿no? Entonces sí, es un gran reto, ojalá que lo logremos, bueno, ya nos dirá la doctora Rafaela, ¿no? Pero sí, estas colaboraciones son muy importantes, ¿no? Y sí, lo que nos mencionabas acerca de la aplicación, o sea, qué tanto les enseñamos a nuestros alumnos que esto puede servir, ¿no? Para aplicarlo, ¿no? En el trabajo que van a desempeñar, ¿no? O en la resolución de los problemas sociales que se presentan cuando ellos egresan de la universidad, ¿no? Entonces es muy importante que ellos se vayan con esa posibilidad
de que ellos al egresar de la universidad van a tener esa posibilidad de resolver los problemas sociales con los que se van a enfrentar en su práctica profesional, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy importante. Julio. Hola, ¿qué tal? Justo sí es una reflexión súper interesante todo esto que estamos viendo. Como bien lo mencionan, son retos súper importantes. Particularmente doy asignaturas que tienen que ver con electrónica, cómputo físico, programación. Y un poco lo que he explorado tiene que ver con lo que ya mencionaban, un poco hablar de analogías, las fórmulas de electrónica, por ejemplo, ahorita me recordaban con la parte que decías de trigonometría. Aquí la ley de Ohm, como esta frase de viva la reina de Inglaterra o cosas de ese tipo, Ajá. ¿no? Como Ujú. estar como integrando. Pero además de eso, como el reto máximo que he tenido es dar estas asignaturas a alumnos que no son necesariamente de formación ingenieril, que son de arte, de otro tipo de experiencia. Y entonces ahí el reto ha sido bien interesante porque después de dar diferentes eh, cursos, talleres y UEAs, he encontrado como ahorita una propuesta de empezar con la parte práctica, ¿no? O sea, como empezar con la parte práctica haciendo juguetes, con lápices, con abatalenguas, que integren LEDs, motores, y después de Ujú. ahí llevarlos a la teoría, ¿no? Como presentar justo un contexto de cómo es que puede funcionar algo y después analizar esa parte de la teoría. Entonces eso me ha funcionado un poco. eh, es difícil de decir si me ha funcionado mucho o no, porque al mismo tiempo, entre que das clases, no sabes si lo evalúas bien, pero al menos creo que los alumnos van interiorizando un poco más. Y ahora también en colaboración con algunas licenciaturas que tienen kits educativos para la electrónica, robótica. Entonces es súper interesante cómo ir mezclando todo eso de manera gradual y que los alumnos vayan interiorizando poco a poco toda esa información. Y bien lo decían, como esas asignaturas son súper abstractas, ¿no? Cómo es que en la teoría un circuito es súper abstracto, cómo los electrones se mueven, pero al mismo tiempo tienen que construirlo, ¿no? Y entonces ya ese paso de una cuestión abstracta a una cuestión material es complejo, ¿no? Eso es complejo ya. Entonces, como que justo he tratado de hacer diferentes técnicas para que ese acercamiento sea lo más suave entre la práctica y la teoría y que sea lo más significativo para ellos también. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Fíjate que ay, ¿puedo contestar, doctora? Sí. Sí, adelante, sí, Ah, adelante. sí, nada más con lo del comentario de Julio. Esto que hablas, por ejemplo, de electrónica que te ha tocado dar, ¿no? En algún momento yo colaboré, ¿no? Digo, yo no sé nada de electrónica, este, en esto de cómo buscar una estrategia para enseñar, por ejemplo, un circuito eléctrico, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue una caja sorpresa, en donde en la caja sorpresa había varios elementos, ¿no? De herramientas, pilas, focos con socket, pedazos de cable, etcétera, ¿no? Entonces, lo que algunos tenían todo y algunos no tenían algunas piezas, ¿no? Entonces se les puso a un grupo de alumnos, ¿no? En la caja sorpresa abrían su caja y con los materiales que tenían que hacer precisamente el circuito eléctrico, ¿no? Entonces, ellos tenían que conectarlo para que prendiera su foco, ¿no? Entonces, cosas como tan prácticas, ¿no? Cómo se abstraen para que ellos puedan entender lo que acababas de mencionar, ¿no? Cómo estos elementos eléctricos, ¿no? Que se conectan, ya sea en serie, digo, no lo sé, espero no decir alguna barbaridad, pero que sean en serie o en paralelo, ¿no? Cómo es que esa energía, ¿no? Pasa de una pila, ¿no? Y puede transportar estos electrones o esta electricidad para poder prender una bombilla, ¿no? Entonces, esta abstracción, ¿no? Que lo vemos en la teoría, pero
cuando lo vemos en la práctica ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, el empezar con ejemplos como este, de estas cajas sorpresas con los alumnos, ellos se entienden y se fija más el conocimiento, porque lo vimos en teoría, pero ahora en la práctica, ¿cómo lo hago? ¿Por qué un cable tiene que ser de cobre y no de otro elemento, por ejemplo? ¿No? Este, ¿por qué es conductor y otro elemento no es más conductor que el cobre? Entonces ellos van entendiendo cómo es que se hace esto, ¿no? Cómo es que lo podemos entender, abstraer, y entonces ya lo llevamos a esta práctica, que es lo que también nos decía Jesús, esta parte del procedimiento, de la aplicación, ¿no? Entonces sí, hay que buscar esas estrategias, ¿no? De pues para el aprendizaje. Sí, doctora, perdón, ya. Muchísimas gracias. Julio, ¿qué te parece que nos dieras después un taller presencial para ver lo que haces, cómo lo haces con los jóvenes y aprender de tus estrategias también? Como bien mencionaba Yadira, la idea es que podamos intercambiar ideas, intercambiar experiencias y aprendamos cómo enseñar diferente. Nuestros alumnos son diferentes, traen una formación diferente también. Empiezan a llegar los jóvenes que tuvieron que cursar sus estudios de secundaria preparatoria en pandemia, totalmente en línea, y traen deficiencias y tenemos que buscar mecanismos para que aprendan, como bien dijeron hace un rato, no importa tanto cuántas palomas, cuántos taches tenga el alumno, lo importante es que aprendan. ¿Cómo hago que aprendan? ¿Cómo les inyecto emoción? O sea, miren, el simple hecho de llegar yo contento, con energía, a enseñar algo que les muestre que me encanta, eso cambia el entorno en donde damos nuestra clase, ¿no? Si llegamos apáticos, cansados, sin ganas de hacerlo, eso también lo transmitimos a nuestros alumnos. Creo que un componente importante que lo mencionó Yadira de manera muy puntual es la emoción. ¿Cómo inyecto la emoción en esto que estoy haciendo, no? Bueno, yo quisiera agradecer a la maestra Yadira Villanueva por la presentación, por abrir esta serie de seminarios que vamos a tener para acercarnos, para compartir, para aprender un poco de todo y de todos, y de alguna manera transformar nuestra forma de enseñar y poder llegar de una manera distinta a nuestros estudiantes. Em, Les dejo también y les pido a todos que reflexionemos, ¿no? Hay que reflexionar, reflexionar, hay que pensar, como lo dijo Jesús, o sea, yo ya no me quiero imaginar cuántas actividades tendría que hacer y cómo lo tendría que hacer. Sí, es un reto impresionante, pero cada granito de arena es importante. Hagamos una actividad a la semana o una actividad al trimestre al menos. Lleguemos con mucho cariño, con muchas ganas a nuestras clases y verán que eso también transforma el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, pues, muchísimas gracias, Yadira. Te haremos llegar tu constancia por la sesión del día de hoy. Muchas felicidades, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias, porque con esto abres, y precisamente por eso la idea era que tú lo hicieras, porque alguna vez ya nos habías compartido este pequeño taller y creo que tuvo un impacto muy importante y debemos empezar por ahí, por el proceso cognitivo, ¿no? Por Sí. cómo la información entra a nuestro cerebro, por cómo hacemos que a través de la emoción eso que está entrando se impregne en nuestra memoria o en la memoria de nuestros estudiantes. Entonces, este es el principio de muchas cosas que vamos a compartir juntos. Invito a Julio Saldívar si quiere unirse para hacer una presentación en algún momento. Y les agradezco mucho. Nos veríamos el día de mañana a las 9. Muchas gracias. Les Muchas mando un gracias abrazo. a todos. Muchas Un gracias. abrazo, doctora. Hasta luego. Les Gracias. pido si encienden su cámara un momentito para sacar una foto para guardarla. Ahorita, Uriel, que saque la foto Sí. para ir teniendo las fotos de
todos los participantes de nuestras sesiones Sí. para ir teniendo las fotos de todos los participantes de nuestras sesiones. Y deberíamos de hacer un directorio, doctora, ¿no? Donde podamos contactarnos, ¿no? Por si tenemos algunas estrategias o compartir, ¿no? Algo. Sí, sí, sí. Voy a Ujú. hacerlo, voy a ir les mandamos de hecho un formulario para que se registraran a los talleres, entonces de ahí vamos a ir recolectando la información y armando el directorio. De cualquier manera, sí es importante tener directorio y igual voy a armar un colaboratorio donde voy a ir compartiendo las sesiones que tengamos por si después la quieren ver o quieren compartirla con alguien más. Bien, entonces si les parece, sacamos la foto, Uriel. Muy bien. Pues muchas gracias. Si les es posible, lo esperamos mañana. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.